La obsolescencia programada es la determinación del fin de la vida útil de un producto. En otras palabras, el periodo que establece el fabricante tras el cual el producto se volverá inservible, obligándonos a comprar uno nuevo y aumentando así sus beneficios. En lo referente a nuestro campo, podemos distinguir dos tipos principales de obsolescencia programada. El primero es la obsolescencia de componentes eléctricos y electrónicos. El mejor ejemplo de este es cuando un aparato, nuestro ordenador por ejemplo, se estropea y resulta que merece más la pena comprar uno nuevo que arreglarlo, siendo una causa muy habitual la imposibilidad de reemplazar algunas baterías. El problema radica en que muchos de los componentes que se tiran contienen materiales no recuperables y altamente contaminantes, tales como el polipropileno o las baterías de plomo. El segundo tipo de obsolescencia programada es el llamado de software o abandonware, y se refiere a los casos en que el consumidor necesita comprar, renovar y actualizar constantemente los programas, pues de no hacerlo quedará eventualmente obsoleto al dejarse de lado la versión antigua. Un ejemplo es la descontinuación de Windows XP por parte de Microsoft, alegando que seguir utilizándolo podría presentar vulnerabilidades en la seguridad, mientras que el 30% de ordenadores del mundo todavía lo utilizaban. Sucede también con muchos videojuegos de, por ejemplo, deportes, que utilizando el mismo programa base, sacan un juego nuevo cada año sin apenas cambios, en lugar de actualizar el anterior. ¿Pero qué se puede hacer ante esto? Pues una opción es obstaculizarlo. Se han creado sellos de garantía de productos sin obsolescencia programada como el ISOP, que también busca proteger el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible. Una medida más radical es la empleada por Francia, que impone penas de hasta 2 años de prisión y multas de 300.000 euros o el 5% de las ventas anuales de la empresa por delito de obsolescencia programada. Con este vídeo queríamos hacer saber que la obsolescencia programada es algo real, pero que se puede luchar contra ella. Y ahora que sois conscientes, es un granito de arena más para que entre todos nuestro planeta no se vaya al garete. Muchas gracias por ver el vídeo.